Muy bien, vamos a comenzar en esta mañana. Vamos a hacer un pequeño repaso. Acá les anoté en el pizarrón la cosa más importante, ¿no? Las hojitas que repartí, el único objetivo que tienen es que les puse en un papel todos los textos que hablan de Juan el Bautista, que son muchos capítulos en los distintos evangelios, también se habla en el libro de los Hechos, haciendo referencia a Juan el Bautista, lo cual nos lleva a nosotros a pensar que fue un personaje muy importante en la palabra. En Lucas capítulo 1 tenemos el nacimiento y los propósitos que iba a tener Juan el Bautista. En Juan capítulo 1 tenemos el testimonio de Juan sobre Jesús, donde se cita esa famosa frase, cuando el Señor ve a Jesús, ¿qué es lo que dice? He aquí, a ver, todos juntos, he aquí, Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Esta es una de las más grandes revelaciones con respecto a Juan. Cuando ve a Jesús, ¿no es así?, entendía quién era Jesús y el propósito que había venido, que era el Mesías. Luego, en Lucas capítulo 3, ¿no?, en la predicación que tenemos de San Juan en el desierto, ¿no?, donde toda la gente salía a escuchar el mensaje de Juan. ¿El mensaje de Juan cuál era? Arrepentidos, que el reino de los cielos se ha acercado. ¿No es así? Y en ese reino de los cielos se ha acercado, hace referencia al advenimiento del Señor Jesucristo, que iba a tener un propósito fundamental e importante sobre el pueblo de Israel, pero también sobre toda la humanidad de la cual nosotros somos parte. Y luego, hoy vamos a tratar de analizar estos dos últimos puntos. Por un lado, el testimonio de Jesús con respecto a Juan el Bautista, y luego, por último, la muerte de Juan el Bautista. Muy bien. Con respecto a Juan el Bautista, es quizás uno de las pocas referencias no bíblicas que hay. Es muy interesante. Siempre nosotros tenemos a la Biblia como referencia, y se tiene siempre a través de toda la historia. Aún la gente que no cree encuentra en la Biblia un referente histórico, un referente geográfico, un referente con respecto a las distintas cosas que la Biblia relata, que durante mucho tiempo la gente la criticaba porque decía la Biblia dice cosas que no son, qué sé yo. Supongamos, la Biblia habla de Abraham, que Abraham vivía en Ur de los Caldeos. Y entonces los arqueólogos que estudian todas las ruinas decían, la Biblia está confundida, no existe Ur de los Caldeos. Pero ¿qué hicieron? Comenzaron a excavar, y excavaron más abajo, y encontraron una tercera ciudad, porque en la antigüedad las ciudades, por distintas cosas que ocurrían, guerras, eran destruidas, y después ¿qué pasa? Venía otra civilización, rellenaba el terreno y hacía de vuelta ahí otra ciudad. O el desierto, el tiempo, los siglos la tapaban, como ocurrió, o como ocurre muchas veces en esas regiones de Asia Menor, que aparentemente no se ve nada, ven una montaña llena de tierra o de pastos, y comienzan a excavar y ahí hay ciudades. Y entonces comenzaron a excavar y encontraron a Ur de los Caldeos, la tierra de Abraham. Esto nos muestra ¿qué cosa? Que la Biblia, cuando habla de algún hecho histórico o algún detalle geográfico, siempre es de valor aún para la gente no cristiana. Con respecto a Juan el Bautista, hay una referencia interesante escrita por una persona que no tenía nada que ver con el cristianismo, que se llamaba Flavio Josefo. ¿Quién era esta persona? ¿Es así? Flavio Josefo, ¿no? Era un judío que tuvo una vida media truculenta, pero por una acertijo o coincidencia de la vida, ¿no es así?,
cuando pasa un general romano, le dijo, vos vas a ser el emperador de Roma. Lo metieron preso, casi lo matan. Pero cuando ese general fue emperador romano, se acordó de Josefo y entonces lo adoptó como hijo. De allí que le puso el Flavio. Esta palabra Flavio es de la familia de los Flavios, de los emperadores romanos, de los cuales el emperador romano que era en ese momento era Tito. Muy bien. Este hombre escribe, siendo judío, vivió casi, podemos decir, contemporáneo de Jesús. Él nace en el año 37 y va a morir en el año 100. Jesús nació en el -4, ¿no es así? Y murió más o menos en el año 30, ¿no es así? Es decir, que Josefo va a escribir los hechos que escribe muy cerca del momento que ocurrieron. Esto es interesante, ¿no es así? Así que podía tener los mensajes orales directos de la gente de la cual hacía el relato. Es más o menos entre el año 70, ¿cuánto dice ahí? 76, 77. 77 y 79. Entre el año 77 y 79, cuando ponemos estos años de esta era, entendemos, ¿no? ¿Nosotros en qué año estamos? 2026. En el 2026, es decir, cosas que ocurrieron hace unos cuantos años para atrás, pero ocurrieron en la era, podemos decir, de nuestro calendario. Muy bien, allí escribe un montón de libros que se llama La historia de la guerra de los judíos, y en el libro número 18, fíjense qué interesante, en el capítulo 5 y la parte 2, escribe de Juan el Bautista. Fíjense las cosas que dice. Vamos a leer, vamos a escuchar. ¿La leo? ¿La podés leer? Libro 18, capítulo 5, parte 2. Dice, ahora bien, algunos judíos pensaban que la destrucción del ejército de Herodes venía de Dios y con toda justicia como castigo por lo que había hecho contra Juan, llamado el Bautista. Pues Herodes lo había matado, siendo él un hombre bueno, y había mandado a los judíos que practicaran la virtud, tanto en cuanto a la justicia entre ellos como a la piedad hacia Dios, y así llegar al bautismo. Pues el lavamiento con agua les sería aceptable si lo usaban no para quitar o remitir algunos pecados solamente, sino para la purificación del cuerpo, suponiendo aún que el alma estuviera completamente purificada de antemano por la justicia. Cuando muchos otros acudieron a su alrededor, conmovidos y complacidos por sus palabras, Herodes, temiendo que la gran influencia que Juan ejercía sobre el pueblo lo impulsara a iniciar una rebelión, pues parecían dispuestos a seguir cualquier consejo que él les diera, Herodes consideró que lo mejor era darle muerte para evitar cualquier daño que pudiera causar y no meterse en problemas, perdonando así a un hombre que podría hacerle arrepentirse demasiado tarde. Por consiguiente, Herodes, con sus sospechas, lo envió prisionero a Maqueronte, el castillo que ya está mencionado evidentemente en otra ocasión. Y allí lo ejecutaron. Los judíos creían que la destrucción de este ejército era un castigo para Herodes y una señal del desagrado de Dios hacia él. Muy bien. Fíjense qué interesante. Es una referencia no bíblica de un personaje bíblico. Entonces esto a nosotros nos tiene que llamar la atención en cuanto al mensaje que tenía Juan el Bautista. Es decir, la importancia. Recuerden, hay dos profecías, una en Malaquías y otra en Isaías, que hablan, es decir, 700 años antes que las cosas se escribiesen y 400 años antes, es decir, con bastante anticipación, hablaban de que Juan el Bautista iba a ser el precursor, como dice en el capítulo acá, en Juan 1 y en Juan 1 y 3, en Lucas 1, Juan 1 y 3, y en Lucas capítulo 3, que iba a ser el precursor del Señor Jesucristo. Muy bien. ¿Qué pasó, Juan? Juan comenzó a predicar, habíamos dicho en las clases pasadas, ¿no es así? Él predicaba en el desierto, la gente conmovida por su predicación, era una predicación de la cual él no hacía milagro. A veces nosotros pensamos que para que
la gente crea en Dios, tiene que experimentar un gran milagro en su vida. Bueno, a veces no ocurre así. Muchos creemos como nosotros por fe, ¿en quién? En Cristo, que Él nos rescata de la muerte eterna y nos lleva a su presencia cuando nosotros partamos de este mundo. Creemos por fe, no recibimos ningún milagro, pero creemos ¿qué cosa? En que la voz del Espíritu habla ¿qué? A nuestro corazón. De allí que es importante que cada creyente, que cada hijo de Dios pueda comenzar a tener en su vida no solamente la palabra que escucha de los maestros, como yo siempre digo, ¿no es así? A veces escuchamos tanto de Dios y nos preguntamos, ¿no? ¿Y a mí cuándo me toca? Yo siempre me hacía esa pregunta. ¿Y a mí cuándo me toca? ¿Qué quería decir a mí cuándo me toca? Que aquellas experiencias que te cuentan, vieron los predicadores y todo, es decir, ¿cuándo esas experiencias las puedo tener yo en forma personal? Es allí entonces, cuando tenemos esa búsqueda, que el Espíritu de Dios comienza ¿qué? A hablar a nuestro corazón. Y entonces nuestra fe se afirma, nuestra comunión con Dios se afirma, y entonces, estemos donde estemos, ¿qué pasa? No necesitamos que el pastor nos llame por teléfono, estoy orando por vos. Ah, bueno, estoy tranquilo, me están orando por mí. Me están cuidando. No, cuando tenemos ya la voz de no quiero decir que el pastor no nos llame, no, está bien, está perfecto, es un aliento más. Ignacio, lo que sí, hay un milagro que es mayor que cualquier otro milagro que lo nombraste. Como dijiste un momento que no creemos o creemos en milagros, pero tenemos que creer cuando no vemos ningún milagro que tocamos, pero el milagro de la salvación excede a cualquier otro milagro. Por supuesto, no hay milagro más grande que ese, porque dice que cuando vos crees, a eso me refería, la prenda del Espíritu viene ¿a dónde? Y entonces a partir de ese momento, cuando vos experimentás eso, estés donde estés, te podés comunicar con Dios a través de la obra del Espíritu, a través de la oración, a través de la meditación, a través de la reflexión. Y entonces, ahí se cumple lo que dice la palabra, que nunca más vamos a estar solos. Siempre la presencia de Dios, estemos donde estemos, nos acompaña. Tenemos un segundo que empieza a abrirse la visión nuestra, la visión espiritual nuestra, se empieza a abrir. Y entonces vemos permanentemente que está el milagro rondando entre nosotros. Exactamente. Pero no lo vemos, parecemos un agua en un freezer. Bueno, pero tenemos que empezar a verlo. Empezás a sacarte el freezer, Se descongela. Ahí. Bueno, es importante ver. Bueno, perdón, primero que todo queremos también darle la bienvenida a Soledad y su familia, su esposo y tu nombre, yo me olvidé. ¿Cómo es? ¿Cómo? A Maxi. Bueno, que fueron invitados, sí. Sí, no, con respecto a veces el Señor hace milagros que, como usted decía, siempre a veces uno espera lo magnífico, lo que hay, no sé, nací sin un brazo y Dios me sacó otro brazo, cosas así, ¿no? Pero yo siempre cuento de que cuando mi papá estaba por morir, yo oraba por el milagro de la sanidad, que Dios lo sanara, que le sacara el cáncer que tenía, y alguien me dijo una vez, seguirle pidiendo un milagro a Dios, pero no te lleves siempre porque el milagro va a ser la sanidad de un cáncer. Y bueno, y fue así que yo pude ver el milagro aún en medio de la muerte, porque él siempre decía, teníamos problemas con el vecino acá y él siempre le decía, conmigo no te metas porque yo no soy tan cristiano, o yo soy medio cristiano, mirá que te voy a reponer con algo, ¿no? Entonces él siempre tenía esa manera media tosuda o media ahí con el Señor y todo a medias y bueno. Y yo aún seguía orando por el milagro y en ese último año que él estuvo tan mal, realmente vi el milagro de la conversión. De la salvación, claro. Porque en ese último año él tuvo un vuelco y ya nunca más dijo soy medio cristiano, sino que tuvo una entrega al Señor que para lo que él era y lo que él decía y hacía, fue milagroso ese cambio. Entonces yo siento que vi el milagro en él
No en el físico como todos esperamos a veces o queremos de un ser querido, pero yo pude ver un milagro en su vida. Claro, y no hay milagro más importante en el ser humano que el milagro de la salvación, que produce una transformación Sí. de nuestra personalidad, de nuestro carácter, de nuestra manera de pensar, de nuestras acciones. Muy bien. Juan el Bautista, volviendo, damos vuelta para atrás, empezamos a hablar de este hombre tan importante. Juan el Bautista hizo toda una predicación hablando del advenimiento de Jesús. Y entonces, si leemos en Mateo capítulo 11, ¿no es así? Vamos a ver que Jesús y Juan el Bautista tenían relación. Jesús y Juan el Bautista, podemos decir, se vieron pocas veces. La palabra relata que se vieron solamente 2 veces. Acá en San Juan, capítulo 1, y luego cuando el Señor Jesucristo es bautizado por Juan en el río Jordán. En esa época no había celular, no había nada que... Entonces la gente se veía muy de vez en cuando. Y una carta tardaba meses en llegar. Y la carta no era fácil porque no toda la gente sabía escribir. De allí que había una profesión en esa época que se llamaba el escriba, que estaba en su casa y alguien quería mandarle una carta y esta persona, bueno, mandame una carta a mi tía, a mi abuela, entonces, ¿qué le querés decir? Le mandaba la carta. Y cuando llegaba la carta, la mujer tenía que buscar otro escriba para que se la leyera. Podemos decir, ¿qué? Se lo cobraban. Por supuesto. No pensemos que era su profesión, su trabajo. Muy bien, acá en Mateo capítulo 11 vemos el relato, ¿no?, de Juan. Si bien Juan, cuando estamos acá en Juan capítulo 1, recuerda, cuando digo Juan capítulo 1 es el apóstol San Juan, y después cuando refiero a Juan, el otro Juan que era Juan el Bautista. Muy bien. En Mateo capítulo 11 habla de Juan, dice, ¿cómo dice 11.1? Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar a las ciudades de ellos, ¿no?, las ciudades que estaban cerca de Galilea. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió a 2 de sus discípulos. ¿Qué pasó? Hubo un momento, ¿no es así?, que Herodes, y cuando hablamos de Herodes, tenemos que ver que la Biblia habla 2 Herodes distintos. Eso es que les quede claro. El primer Herodes, que es Herodes el Grande, es el Herodes que el Señor, que la Biblia relata en Lucas capítulo 1 y en Mateo capítulo 1, ¿de quién? De Herodes en la época del nacimiento de Jesús. ¿No es así? Este Herodes tuvo 4 hijos, de los cuales el hijo mayor, uno de ellos se llamó Herodes, que la Biblia le da un título, dice Herodes el tetrarca. El tetrarca era porque gobernaba 4 provincias romanas, de allí el nombre, el título. Este Herodes, que se llamó Herodes Antipas, ¿no?, es el Herodes en la época de la crucifixión del Señor. El primer Herodes el Grande, muere ahí nomás. Se piensa que cuando Jesús tenía 4 años, había muerto Herodes, este Herodes el Grande. Y le sucede a su hijo, y este es el otro Herodes, ese es el Herodes que relata aquí el texto. Bueno, acá después lo vamos a encontrar así más abajo. Ese Herodes es Herodes Antipas, que fue el Herodes que vivió en la época del Señor Jesucristo. Muy bien. El verso 2, y al oír Juan en la cárcel los hechos, les envió a 2 de sus discípulos. ¿Qué es lo que hace Herodes? Después lo vamos a leer en el capítulo 14. No, cuando habla, vamos a leer el capítulo 14, los primeros versículos, nos van a ayudar. Mateo, capítulo 14.
Los primeros versículos dice, en aquel tiempo, 14:1, Herodes, el tetrarca, oyó la fama de Jesús y dijo a sus criados, ¿es este Juan el Bautista? ¿Ha resucitado de los muertos? Y por eso actúan con estos poderes. Claro, recuerden, Jesús, corrió la fama de Jesús porque los poderes de Jesús, ¿cuál era? Sanaba a muchos enfermos, sacaba demonios, controlaba el tiempo, ¿no? Las tormentas, ¿no? Así, todos los relatos. Y el versículo 3 nos aclara, 14:3, ¿cómo dice? Porque Herodes había, ¿qué cosa? Prendido a Juan el Bautista, y le había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano. Porque el verso 4 dice, porque Juan le decía, no te es lícito tener. ¿Qué pasó? Su hermano Felipe se había casado con una... Estos son los chismes de palacio, ¿no? O sea, de la época, ¿no? Felipe, que gobernaba en otra provincia, cerquita de allí, ¿no es así? Tenía una mujer que aparentemente era bastante linda, esta señora, y entonces Herodes, que tenía más poder que Felipe, se conquista a Herodías, que se llamaba, ¿no? Se conquista a esta señora. Y entonces Juan critica esa acción, ¿no? ¿Por qué? Porque no siguió los pasos legales. Los pasos legales, ¿cuál había sido? Felipe tendría que haber repudiado a Herodías se tendría que haber divorciado de Felipe y después irse a casar con Herodes. Aparentemente Herodías se enamoró y vio todo el poder que tenía Herodes y el oro que tenía, hizo su valija y se fue sin decir nada a la casa de Herodes, y Herodes al palacio lo recibe. Recuerden, Herodes estaba en Jerusalén, y en esa época Jerusalén era una ciudad preciosa. Tenía el templo que había construido su padre, que era el centro de toda la cultura judía, y había mucha riqueza. ¿Por qué? Porque los romanos también amparaban a Herodes. ¿Es así? Entonces, todo este discurso, esta situación política, lo llevó a ¿qué? A Juan, que era el que predicaba en el desierto y predicaba siempre contra las clases dirigentes y contra la falta de amor que tenían por el pueblo y porque lo explotaban al pueblo y por los religiosos de la época que eran todos unos hipócritas. Juan tenía una predicación muy dura. Le decía de víbora, ¿quién nos enseñó a apartar de la ira que vendrá? Van a ser consumidos en el infierno. Era un mensaje terrible. Herodías, y como hablaba siempre y criticaba a Herodías ya me tiene cansado. Metelo preso. Y en esa época los reyes hacían y deshacían, no había ley que... Entonces el rey lo manda a buscar, lo meten preso, lo llevan a una fortaleza en el medio del desierto, en el medio de la nada, ¿no? Que como leyó Leo, que se llamaba Maqueronte, cuando estuvimos en el desierto de Judea con Graciela, ahí es terrible. Ahora, 2000 años después, es un páramo, no hay absolutamente nada. Son todas montañas de roca, en ese lugar, bastante lejos de Jerusalén, más o menos a unos 50 kilómetros, 50 que recuerden, para nosotros 50 kilómetros, ¿qué cosa? No es nada, porque en el auto lo hacemos en 20 minutos, una hora, media hora. En aquella época, 50 kilómetros, a pie, bastante, era como ir a pie hasta el lugar, más o menos. Y en un lugar donde no había agua, no había absolutamente nada. Entonces lo llevan allí preso y lo dejan allí, ¿no? Y acaba de relatar, capítulo 14, la muerte de Herodes. ¿No es así? Y como dice el verso 5, Herodes quería matarle, pero temía al pueblo, porque tenían a Juan por profeta.
Herodes quería sacárselo de encima, ¿y qué pasa? Y tenía temor, si te lo mato, se me arma una revuelta. Que los judíos eran especialistas en revueltas, ya claro. Los judíos buscaban cualquier motivo para hacer una revuelta. Claro, después, años más tarde, en el año 70, ¿no es así? Cuando Jerusalén es totalmente destruida hasta hoy, para que se cumplió la profecía de Jesús, ¿no es así? Que no iba a quedar del templo nada, y es así, hoy van allá a Israel y lo único que encuentran es una plaza que tiene como 16 manzanas, pero no hay allí nada, hay solamente 2 templos de la religión islámica, ¿no? La religión de los árabes, porque después gobernaron los árabes durante mucho tiempo la ciudad de Jerusalén. ¿Es así? ¿Y qué pasa? Y en ese lugar los judíos siempre hacían revuelta. Por la revuelta que hicieron, los romanos, bueno, ya nos cansaron, y en el año 70 destruyeron toda la ciudad, quemaron, mataron gente. Flavio Josefo, exagerando, ¿no? Porque era un escritor bastante exagerado, decía que la sangre de todos los judíos les llegaba a la rodilla de los caballos. Ay, se le fue. Así que si Crónica exagera, ya viene desde aquella época. Muy bien. No eran tantos los judíos como parece. No, eran muchos, pero imagínate, para que la sangre llegue a la rodilla. Bueno, muy bien. Volvemos para atrás. En ese momento, estamos hablando del año, para que ustedes se imaginen, del año 29 más o menos de la era cristiana, donde el Señor Jesucristo bautizaba y predicaba por un lado, y Juan el Bautista bautizaba y predicaba también en el Jordán. En ese momento es cuando Herodes lo toma preso, ¿no? A Juan el Bautista lo encarcela, ¿es así? Y Herodes, verso 5, quería matarle, pero temía al pueblo porque lo tenían por profeta. Verso 5, damos para atrás al capítulo 11, donde habíamos comenzado la lectura. Era para que solamente nos ubiquemos en el espacio. Fíjense, vamos al capítulo 11, 4 capítulos para atrás. Recuerden que si algo no entienden, interrumpen, levantan la mano, sobre todo ya le dije a Soledad o Maxi, cuando quieran algo no le queda claro, paramos. Siempre paramos por preguntas a veces, ¿no? Como la semana pasada que paramos toda la hora. Muy bien. No es un reproche, por favor, entiéndanlo bien. Muy bien, dice en Juan 11, ¿no? Y al oír Juan, en la cárcel, todos los hechos que escuchamos recién, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? ¿Cuál es esa pregunta? Esa pregunta, ¿qué es? Le manda a decir, ¿eres tú realmente el Mesías? A veces parece contradictorio, ¿no es así? ¿Por qué? Es el mismo que había dicho. Porque lo había visto ¿dónde? En el Jordán, ¿no es así? Lo había visto en el Jordán y había visto, dice, sobre aquel por el cual viene descender el Espíritu Santo, este es el Mesías, ¿no es así? Y él vio descender en el momento el Espíritu Santo en forma de paloma. Recuerden cuando Jesús se levanta del agua. A pesar de eso, Juan, quizás como no había estado en los hechos sobrenaturales que hacía Jesús, le manda a hacer nuevamente esa pregunta. ¿No es así? Y entonces, ¿qué le responde Jesús? Y le dijo, haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. Si ustedes van a Lucas, ¿ustedes vieron que era repartir las hojitas? ¿No es así? No la busquen. Después, esto para su casa, para que lo lean. Yo quisiera y anhelaría que ustedes leyeran en su casa. Eso es lo más importante. ¿Por qué? Porque es la única manera que la palabra se fije. Hoy que tenemos en el teléfono, ¿vieron? Información de todo tipo y nos mandan mensajitos y oraciones y pedidos y relatos,
nosotros nos metemos en el teléfono y empezamos ahí, quedamos, no sé, una hora y pasa el tiempo así rápido. Bueno, podemos dejar un poquito el teléfono y leer la Biblia. ¿Por qué? Porque recuerden, la fe, ¿qué cosa? ¿Por dónde viene? ¿Y qué cosa tenemos que escuchar? El oír la palabra de Dios. Podemos leer también por el teléfono, por supuesto. Se puede usar el teléfono como la lectura, porque en el teléfono ponemos Juan capítulo 3, cualquier... Pero te llega el mensaje y te distraes. ¿Cómo? Pero estás leyendo y te llega un mensaje y... Claro, estás leyendo, te llega un mensaje, suena la campanita y así, entonces me voy al TikTok y al no sé cuánto y al Uber, bueno, al Uber no sé. También la fuente que uno puede leer en el teléfono puede ser. ¿Cómo? Que también la fuente que uno puede leer por internet. Yo, por ejemplo, esto sí tengo confianza. Y el informe, que claro, a veces no sabemos quién escribe exactamente, quién escribe, sí. Ustedes siempre, cada vez que ven un texto que dice Iglesia de los Santos de los Últimos Días, no lean porque es mormona. Si dicen de la Torre del Vigía, no lean porque son de los testigos de Jehová. Digan, pero a veces hay textos, porque eso, de la Iglesia Universal, y hay textos que dicen que no dicen nada y oramos por vos. La Universal no más vale ni verla. Bueno, pero yo la vi porque se llena de gente, así que bueno, algo le deben decir. Bueno, volviendo a lo que estábamos diciendo. Acá cuando ustedes leen en Lucas, dice el texto de Lucas, que Jesús en ese momento, delante de estos dos discípulos, hizo muchos milagros. ¿Para qué? Para que esa gente fuese impactada y le llevase el mensaje a quién. Le llevase el mensaje a Juan el Bautista. Y ahora vamos a leer, vieron que lo estoy de acá para allá, lo estoy llevando, bueno, es para que nosotros nos podamos ubicar en el tiempo. Volvemos al capítulo 14. Y ahí vamos a ver el hecho que desencadenó la muerte de Juan el Bautista, ¿no? Y entonces el verso 6, ¿cómo dice? Y cuando 14:6. Pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio y agradó a Herodes. Muy bien. Y acá vemos que Herodes dijo, bueno, voy a festejar mi cumpleaños. ¿Es así? Y comenzó a festejar su cumpleaños y en el medio de la fiesta, no es así, aparece la hija de Herodías, que evidentemente no era la hija de Herodes. Por lo que dice el texto, no es así, que no era su hija, porque claramente era la hija de la madre, seguramente sería la hija también de Felipe, ¿no? Y entonces baila, danza, bueno, la historia secular dice que hizo la danza de los 7 velos, bueno, eso es solamente suposición. La danza de los 7 velos, ¿cuál era? Que las chicas mientras bailaban se iban. No es novedad, ¿vieron? Aparentemente danzó muy bien, le agradó mucho, y entonces esto es lo que hacían todos los reyes en ese momento se querían hacer los magnánimos, les decía, te voy a dar todo esto, y entonces le dice que en el verso 7, ¿cómo dice? Por lo cual le prometió con juramento darle todo lo que pidiese. Sí, y ella, instruida primero por su... sí, fíjense, acá hay una cosa interesante en lo que dice el texto, ¿no es así? Dice, bueno, te voy a dar todo lo que vos querés. Y entonces estaría ahí Herodías y pará un poquito, vamos a ver qué le pedimos. Y entonces, vení para acá. Entonces la lleva aparte a la hija, dice, entonces la mamá dice, bueno, vamos a pedirle algo que sea sobre el término. El rey le dice, ¿me podés pedir hasta la mitad de mi reino? Por supuesto, era una exageración. Si se la pedía, Herodes no se le iba a dar. Herodes era una persona... Todos los reyes eran muy sanguinarios. El Herodes anterior mató a sus hijos. Este otro Herodes mató a sus hermanos.
Todos los que conspiraban lo degollaban directamente, ¿no? Y este Herodes, que había tenido varias esposas, 3 o 4, había también 2 de sus hijos, Alejandro y no me acuerdo el otro, que medio que conspiraron contra él y también lo tomó preso y lo mandó degollar. Era normal. Entonces, ¿qué dice el versículo? Ella, instruida primero por su madre, fue y le dijo: dame aquí en un plato la cabeza, ¿qué cosa? De Juan el Bautista. Qué terrible, ¿no? Imagínate que a vos si nosotros traen la cabeza de otra persona. Pero era una cosa normal. ¿Qué cosa? La acción de ver a la gente muerta. Recuerden que siempre los romanos mataban a la gente y la colgaban muerta y la dejaban así que se pudriese colgada. ¿Para qué? Para que todos los que veían, en una época cuando se empezó la persecución a todos los cristianos, un emperador romano, la Vía Apia, la avenida Libertador que entraba a Roma, podemos decir, para que nosotros nos demos cuenta, era la calle más importante, iluminó durante una noche toda esa calle, poniendo cruces, y crucificaron a un montón de cristianos y los quemaron vivos, para que ustedes nos den cuenta de cómo era lo terrible. ¿No es así? La gente estaba acostumbrada a hechos así sanguinarios, y de esa manera que también para asustar a la gente: no te hagas loco porque te va a pasar lo que le pasa a este. Entonces, muy bien. Entonces el rey, verso 9, se entristeció por causa del juramento, pero por causa del juramento y de los que estaban allí en la mesa, mandó ¿qué cosa? Que se la diese. Dice, bueno, no le gustó mucho el pedido, pero ¿qué iba a hacer? Ya se había comprometido, no se podía decir de lo que estaba allí, y entonces, bueno, vayan a la cárcel, córtenle la cabeza. Ahora lo que aquí ocurre, como si fuese todo en el momento, por el relato que tenemos acá de Josefo, ¿qué nos dice? Que no estaba preso en Jerusalén, estaba preso en Maqueronte, en una fortaleza. Es así, y evidentemente tardó un tiempo, ¿no? Pero lo que ocurrió es que y ordenó, verso 10, decapitar a Juan en la cárcel. Y fue traída la cabeza en un plato y dada, ¿qué cosa? A la muchacha. Y ella se la presentó a su madre. Y entonces vemos aquí, ¿qué cosa? Que la vida de Juan el Bautista, su vida, fue una vida muy corta. No vivió más de 32 años. 32. Y tuvo un mensaje también muy corto. Su predicación fue entre 6 meses y 1 año y medio. Pero el objetivo de Juan el Bautista, ¿cuál fue? Hablar ¿qué cosa? Que Jesús llegaba. Entonces recuerden siempre, sus dos discípulos muy importantes, como eran Andrés y Pedro, eran seguidores ¿de quién? Eran seguidores de Juan el Bautista. Y entonces a veces cuando ustedes piensan, cuando Jesús pasa por el mar de Galilea y estaban pescando, Juan y Pedro dice, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos habían tenido un impacto con Jesús. Ahí en Juan capítulo 1 lo cita. Y entonces dejan todo y a partir de momento se van a convertir en uno de los 12 apóstoles, 2 de los 12 apóstoles más importantes en la extensión de lo que hoy podemos llamar el Evangelio. Muy bien. La vida de Juan el Bautista a nosotros nos deja impactado por muchas cosas. Primeramente por su mensaje. Dice la palabra que él tenía un mensaje de arrepentimiento, de llamar a la gente a que reconociesen su pecado. Y él hacía un bautismo. ¿Cuál era el bautismo? Un bautismo de
de testimonio de limpieza, un testimonio de arrepentimiento. Cuando nosotros leemos en Lucas capítulo 3, verso 16, Lucas 3, verso 16, ¿cómo dice así? Respondiendo Juan, diciendo a todos, yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y en fuego. Muy bien. Ahí está. Y Él bautizará en Espíritu Santo y fuego. Entonces acá tenemos que el testimonio ahora de Juan era que de hablar de Jesús, que iba a tener un cambio radical en la experiencia con Dios. Y vamos ahora a Mateo 11, que con esto vamos a tratar de analizar, ¿no? Lo estoy haciendo un poco así, medio ping-pong, espero que no se hayan perdido, ¿no? Todo lo que estamos diciendo, ¿no? En Juan capítulo 11, que vamos a leer, Mateo 11 o Juan. Perdón, Mateo 11. Vamos a retrotraernos al relato. Los voy a poner de vuelta en situación. Voy a repetir para ponernos en situación. Este Juan 11 Mateo 11 relata de Juan en la cárcel. Juan le dice, vayan y vean a ver si el que está haciendo los milagros es el Mesías, el prometido. ¿No es así? Y es así ahora cuando el Señor Jesucristo va a dar testimonio de Juan el Bautista. Le dice, bueno, para que se den cuenta que yo soy el Mesías, les relata todo lo que sana a los enfermos, lo que dice en el capítulo de Juan 5:11. ¿No es así? Mientras ellos se iban, ¿quiénes se iban? Los discípulos que habían venido ¿a qué? A verificar si Jesús era el Mesías, por las señales que hacía. Entonces sí, se van de vuelta a la cárcel a decirle a quién. A Juan, sí, es el Mesías. Mientras ellos se van, ahora Jesús va a hablar. Y eso va a ser quizás el aspecto más importante para detenernos en esta mañana. Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente. Es decir, Jesús va a hablar ¿de quién? De Juan el Bautista. Y entonces le dice, ¿qué saliste a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿Cuál era? Cuando ustedes, porque la gente recuerden, el mensaje de Juan el Bautista era en el desierto. La gente salía de la ciudad, caminaba 2, 3, 10, 15, 20 kilómetros, ¿no? Hasta llegar al Jordán, donde Juan predicaba, y allí escuchaban. ¿Qué salieron a ver? Una caña, es decir, algo intrascendente. ¿Vieron la caña que va de acá para allá? No. ¿O qué saliste a ver? A un hombre cubierto, vestiduras delicadas. Es decir, imagínense, en el desierto no se podía estar con vestiduras delicadas. ¿Cuál era la vestimenta de Juan el Bautista? Si se vestía con un traje de piel de camello. Imagínense, el cuero apoyado sobre el cuerpo. Bastante dura la vida. Por supuesto, era una vida durísima. ¿Es así? Y entonces dice, salieron a ver un hombre rudo, una persona acostumbrada al sufrimiento, a la vida de privaciones, un hombre entregado a un testimonio de manifestar la venida del Mesías, ¿no? Y entonces ahí aclara nuevamente, dice, he aquí los que tienen ropa delicada viven en los palacios, pero al que salisteis a ver, verso 6, ¿salisteis a ver a un profeta? Sí, os digo, más que profeta, porque este que tiene está escrito, y ahí hay referencia a Malaquías, capítulo 3, verso 1, ya lo habíamos leído, he aquí, yo envío mi mensajero delante de mi faz, el cual preparará tu camino delante
de ti. Fíjense, qué interesante. Juan estaba convencido del cumplimiento de las profecías. Y ahora Jesús mismo confirma la profecía. Y esto es uno quizás de los aspectos más importantes, porque muy pocas profecías fueron confirmadas por Jesús. Pero esta específicamente sí. Y entonces, si ustedes ven, bueno, no quiero hacer un estudio de la profecía, un día por ahí hacemos algo, ¿no es así? El valor de la profecía que tenía en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento y en la era actual. Pero aquí vemos que la profecía, es decir, relatar Malaquías 400 años para adelante, ¿qué es lo que dice? Va a llegar un momento que va a comenzar a predicar un hombre hablando que el Mesías se acerca. Ese era Juan. ¿Y qué es lo que dice el verso 11? ¿Cómo dice? De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Y acá dice, da una declaración tremenda. Porque dice, el más importante de todos los profetas, ¿quién fue? De todos los profetas del Antiguo Testamento. Y tenemos grandes profetas, ¿no es así? Que son Elías, ¿no es así? Recordamos la semana pasada, ¿no es así? El primero era Moisés. Que para los judíos Moisés era lo más. Después, ¿qué otro profeta tenemos? Samuel. ¿Recuerdan de Samuel? El que establece el reino. Después tenemos aquí a Elías, el que hace descender fuego del cielo. Después tenemos a Isaías, el que hablaba es decir, el profeta evangélico que dicen, que hablaba del advenimiento de la nueva era que se aproximaba. Después tenemos a Jeremías, a Ezequiel, a Daniel, todos hombres poderosos que habían hecho grandes hechos sobrenaturales. Pero ¿qué pasa? Aparece un predicador, que era Juan, que predicó durante muy poco tiempo, que su mensaje era solamente de preparar el camino para la venida de Jesús. Entonces, ¿qué lo dice? Este es el más grande de quién. De todos Doctor, ¿por qué? Porque pudo hablar directamente del advenimiento de Cristo. Estaba hablando y se estaba cumpliendo. Y se estaba cumpliendo. Recuerden, en un momento Juan bautizaba en el Jordán y Jesús bautizaba en otros lugares. Fue un ministerio paralelo. ¿Pero qué? ¿Por qué Juan era un profeta? ¿Qué diferencia hay entre el más pequeño de qué cosa? Fíjense lo que dice acá. A pesar de que ser, verso 11, de ser Juan el Bautista el más grande de todos los profetas, pero el más pequeño del reino de los cielos es mayor que él. Y entonces acá es una división importante. Acá tenemos el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel. Y acá tenemos ¿qué cosa? El reino de los cielos. Y el reino de los cielos, ¿por qué está representado? Por los ángeles, Dios. ¿Qué más? Que el reino de los cielos, dice, se había ¿qué? Acercado. El Mesías. Entonces, cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, establece la era de ¿qué? La era de la gracia. Para todos. ¿Qué significa la era de la gracia? Que para los judíos que estaban acá,
tenían que hacer sacrificios, toda la vez cometían una falta, un pecado, se tenían que purificar, tenían que llevar un animalito para que lo sacrificasen, tenían que hacer una cantidad de rituales. Y esa cantidad de rituales que hacían tampoco, ¿qué cosa? Les podía asegurar un lugar en los cielos, porque tenía que ver con sus acciones. De allí que los judíos después establecen el Yom Kippur. ¿Saben lo que significa eso? ¿El día de qué? El día del perdón. Donde cual los judíos, un día, que es toda una semana, que empieza con... no creo que empieza con... Yo no, lo que voy a decir no sé si es así. Con el Rosh Hashanah, que comienza el año, y después viene toda una semana de sufrir, de privarse de todas las cosas para llegar al Yom Kippur, que es el día del perdón. Que ahora está de moda, ¿no? Ahora está bastante de moda, cuando llega la época entre septiembre y octubre, aparece por todos lados esta referencia. Y el día del perdón es ahí cuando hacen una contrición de todos los pecados que habían cometido y se arrepienten, para estar nuevamente en comunión con Dios. ¿No es así? En la era de la gracia, ¿qué cosa? Es totalmente distinto. ¿Por qué? Porque ya no hay más sacrificio. Porque como dice el libro, muy bien, como dice Guille, como dice el libro de los Hebreos, pueden leer Hebreos, capítulo 9, leanlo, muy importante. Hebreos capítulo 9, me gustaría que un día lo leyeran y me viniera el domingo que viene, che, leí, me pasó tal esto. Leen en Hebreos 9:26, ¿no es así? Que dice que Cristo muere una vez y para siempre, ¿y qué hace? Y deshace el pecado. Y acá le doy una perlita, no está Elba, bueno, pero para Elba también, aquí siempre. Pobre Elba, siempre me la agarro con eso, ¿no? ¿Qué dice? Todas las Biblias, incluso las Biblias más antiguas, dice que Cristo, acá en 9:26, dice para deshacimiento del pecado. Y la Biblia más nueva, ¿saben qué dice? Para quitar del medio. ¿Es lo mismo quitar del medio el pecado que deshacerlo? No. El riesgo de ver las versiones nuevas de la Biblia. Porque acá él está estableciendo que el pecado fue deshecho en la cruz del Calvario. El pecado ya no tiene más acción condenatoria por aquellos que ponen la fe en Jesucristo. Pero, si yo digo que el pecado lo saqué de aquí y lo puse aquí, el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario no fue completo. No pudo vencer a la muerte, la corrió del lugar. Ignacio, Sí. yo tengo una versión nueva y dice que acabó con el pecado. Claro. Pero lo deshizo. O sea, acabar es como terminar. Sí. Pero cuando voy a decir la paz, ¿qué es más fácil? ¿Qué más? Es como quitar del medio. Es decir, ¿qué es más enfático, podemos decir? ¿Deshacimiento o acabar con el pecado? Así que tenemos que a veces que tener cuidado. Perdón. Sí, Guille. Pablo dice que la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Sí. Es el poder que tenía el pecado, Claro. derrotado, derribado por la ley de Jesús. Sí. Por eso, incluso la 1960 que usamos bien, dice quitar del medio. La anterior, la 1909, es la que yo digo que dice deshacimiento del pecado. Es importante, ¿por qué? Porque si no se van estableciendo doctrinas que tienen que ver con el mérito humano. ¿Qué queremos decir mérito humano? Siempre está la idea de que yo tengo que ayudar a la salvación. ¿Qué significa ayudar a la salvación? Que bueno, que yo tengo que hacer buenas obras, que me tengo que comportar bien. No. Porque antes de convertirme, dice la palabra, yo estoy muerto, ¿qué cosa? En delitos
y pecado. Y lo siento mucho, un muerto no puede hacer absolutamente nada. La obra de Cristo en la cruz del Calvario, recuerden siempre, es plena, trae plena salvación. Después que yo me convierto, después que pongo la fe en Jesucristo, después que soy sellado por el Espíritu Santo, el Espíritu Santo viene a mi corazón y ¿qué es lo que hace? Y genera un cambio. ¿Qué es lo que estamos diciendo? La prenda del empleo. Sí, Dani. Pablo en una de sus cartas habla que la salvación es por gracia, no por obra, Exacto. para que nadie quiera ocupar el lugar que se Exactamente. La muerte de Cristo es suficiente. Exactamente. Por eso estamos enfatizando eso esta mañana. Eso lo dice en Efesios capítulo 2, versos 8 y 9. Yo les digo estas cosas, porque ustedes anótense y después léanla. Léanla. Hagan siempre como los cristianos de Berea, que cada vez que Pablo predicaba, ¿qué hacían? Iban a la Biblia y lo leían. No va a hacer cosas que no quiere empaquetar. Entonces digan, no va a hacer cosas que Ignacio no quiere empaquetar. Entonces yo voy a ver que lo que él me dice, a ver si es cierto y está en la palabra. Háganlo, por favor, se los pido, ¿no? Muy bien. Pero volviendo al texto, que vamos a decir que el más grande de todos los profetas es más pequeño, el más pequeño que está en el reino de los cielos es mayor. ¿Qué quiere decir esto? Que mayor, más importante. ¿Por qué? Y acá se está el detalle. ¿Por qué? Porque nosotros pertenecemos a ¿qué cosa? A la era de la iglesia. ¿No es así? Nosotros pertenecemos a la era de la iglesia. ¿Y qué es la iglesia? El cuerpo de Cristo. La iglesia dice que es el cuerpo de Cristo, que la novia en la boda celestial. Entonces, la importancia que tienen los cristianos en esta era. Por eso, cuando Cristo muere, recuerden siempre esa, cuando Cristo muere, ¿qué es lo que pasa en el templo? En el templo. El templo, que tiene una cortina gruesísima, compuesta por 5 cortinas diferentes. Si vamos allá al Éxodo, allí te muestran cómo era la cortina, una cortina de esto, cada cortina tiene un significado. Bueno, no nos vamos a meter en esa. Entonces, Una puerta para él. ¿cómo? Como que si fuera una puerta. No, ¿por qué? ¿Qué pasa? Recuerden, ¿por qué era? El templo era esto. Acá estaba la cortina. ¿No es así? Y acá estaba el arca. ¿Cómo? El arca. Y acá estaba, bueno, los panes sin levadura, el incensario, la menorá, es decir, el candelabro de los 7 brazos. Y aquí solamente una vez al año podía entrar el sacerdote llevando la sangre del cordero para que perdonase los pecados. Así que el acceso al Santo Santorum, a la presencia misma de Dios, estaba velado para todas las personas. Nadie se podía acercar a Dios sino a través de ¿quién? Del sacerdote. Por eso la gente tenía que llevar la palomita, si éramos medio pobretones, no teníamos un mango, la palomita, que valía igual, no era cuestión de la palomita, el corderito, el toro, lo que sea. Y él la sacrificaba y esa sangre del animal representaba que Dios me perdonaba y me limpiaba de mi pecado. Pero siempre a través del sacerdote. Cuando esto se rompe, Hay un solo mediador. la entrada, fíjense, a la presencia de Dios es solamente a través de Cristo. Por eso dice el libro de Hebreos, hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Qué interesante es entonces que Juan el Bautista, como murió antes de la muerte de Cristo, por eso era un profeta del Antiguo Testamento. La muerte de Cristo divide las 2 eras. La era que la era del pueblo de Israel, la era de la ley,
por la era de la gracia. La salvación es un regalo de Dios que nosotros recibimos poniendo la fe en Jesucristo. Nos abre la mirada al reino de los cielos. Tenemos libertad para entrar en su presencia. Tenemos la gracia del Espíritu Santo en nuestros corazones. Tenemos las bendiciones de Dios. ¿Y qué hacemos nosotros? Hasta que no me pase una, no. Entonces, cuando me pasa una, me enfermo, me pasa algo, pues sí, somos los mejores devotos. Podemos disfrutar todos los días de la presencia de Dios en nuestras vidas. No hay bendición más preciosa que entender lo que fue la gracia. La gracia, el regalo bendito de Dios. Y no solamente termina allí. Porque ya me quedé, bueno, voy a hacer rapidito. Y no solamente termina allí. ¿Por qué? Porque ¿qué dijo Juan el Bautista en Lucas 3? Dice, el que viene detrás de mí os bautizará ¿con qué? Con Espíritu Santo. Y entonces ahora vamos al bautismo. Y si vamos ahí a Romanos capítulo 1, perdón, Romanos capítulo 6, con esto terminamos. 5 minutitos, nada más. Romanos capítulo 1, los primeros versículos. Acá dice una verdad revelada. Márquenlo en sus Biblias, léanlo. Esto les va a servir. ¿Saben cómo nos sirve? Esto a mí me ha servido tantas veces. Esto. Cuando uno se siente medio turuleco, ¿no es así? Romanos 6, verso 1 en adelante. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia crezca? ¿Qué te dice? Seguí pecando, total no pasa nada, total Cristo te salvó. No. Si vos querés crecer en la gracia, si querés crecer en los regalos de Dios para tu vida, eso está significando, en ninguna manera. Porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todo lo que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Y ahora va a ser la interpretación del bautismo. ¿Nosotros nos hemos bautizado, sí o no? ¿Qué hicimos? Nos zambullen, nos sumergen. Recuerden, bautizo significa sumergen. Nos sumergen y me levantan. Y entonces dice acá, así como que vos en el bautismo te sumergiste y estás simbolizando tu muerte a esta vida, cuando te levantan, estás resucitando a una nueva vida. ¿Eso qué? Es una interpretación de una acción física. No está diciendo que si vos te metés en agua y te levantás, tu vida acá, bueno, a partir de ahí ya está, se acabó, no tenés más lucha, no comés más pecado, no tenés más pecado, orás y estás en la presencia de Dios. Recuerden, ningún hecho material puede reemplazar una acción espiritual. Pero sí tenemos que entender que cuando nos bautizamos, el Espíritu Santo, porque tiene que ver con la fe en Cristo, no es que el Espíritu ya vino, por supuesto, pero que el Espíritu Santo se puede manifestar en nosotros. No hay cosa más preciosa para un hijo de Dios que el Espíritu Santo le hable. Dice la palabra que el Espíritu de Dios, 2 capítulos más adelante, en Romanos 8, da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Por eso, el más pequeñito del reino de los cielos tiene mayores manifestaciones de Dios que el más grande de todos los profetas. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está en nuestra vida. A eso se refería Jesús. Y Jesús nos está diciendo que todos los que estamos aquí, aunque somos pequeñitos quizás en la fe, para Él somos lo más importante que Elías. Imagínate que el que les habla, más importante que Elías, que eso que es tremendo, un pecador,
como todas las personas, como toda la humanidad, pero Cristo me salvó. Y nos dará un lugar en los cielos, junto con la iglesia. Más importante, porque cuando venga Cristo a buscar a su iglesia y se celebren en los cielos la boda del Cordero, por un lado va a estar Cristo, la iglesia, y luego van a estar los amigos, y todo, pero acá está, esto es lo más importante, Cristo y la iglesia. Los amigos son ¿qué? Todos los del Antiguo Testamento, que miraron el advenimiento de Cristo. Ignacio, una pregunta. Yo considero, pero a veces estoy equivocado, pero me aclaran. Los pequeñitos son ¿Cómo? los que recién empiezan a estar cerca de Jesús. ¿Quiénes? Los ¿Pequeños? Sí, por supuesto. Pero recién empiezan, vos podés tener 50 años en la iglesia y podés seguir siendo un pequeñito. Porque no crece. Porque no crece. La palabra dice, es decir, cuando le escribe acá a los hebreos, dice, le tengo que seguir recomendando las mismas cosas, dice. ¿Por qué? Porque ustedes no han crecido espiritualmente. ¿Qué significa crecer? Adorar, acercarnos a su palabra, tener más conocimiento, tener más fe. Más frutos también. Más frutos, por supuesto. Es decir, si en la vida cristiana no hay fruto, bueno, es decir, no sabes si es un cristiano o no es cristiano. Es decir, porque la palabra dice, por sus frutos los conoceremos. Pero qué interesante, esta frase, el más pequeño, es más grande que cualquiera de los. Nosotros, que pertenecemos a la era de la iglesia, tenemos esta bendición. No la desaprovechemos. Usémosla. ¿Para qué? Para que el Espíritu que está en nosotros, a través de la obra de Cristo, se pueda manifestar. Úsenlo. Y seremos ricamente bendecidos. Que el Señor nos bendiga. Amén.